Hoy tenemos como invitado especial al profesor Raúl Carranza, especialista en agroquímico en el área de plaguicidas, y tenemos la dicha pues de contar con su conocimiento y su experiencia, pero vamos a darle pues la oportunidad al profesor para que se presente y Muy buenos días, gracias por la oportunidad, San Valdés. Yo soy profesor en la Universidad de Panamá hace 43 años, soy biólogo, tengo una especialidad en entomología agrícola y bueno, he venido desarrollándome en distintos temas. Yo como entomólogo, pues desde el 2001 ocupé la posición de director del Centro de Estudios y Recursos Bióticos de la Universidad de Panamá en la Facultad de Ciencias Naturales y allí como en el 2002, 2003 pues se me invita a participar en un movimiento internacional que se denomina RAPAL, la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina, que pertenece a un movimiento mundial mucho mayor que se llama PAM, Pesticide Action Network, que está en los 5 continentes, pues y tiene más de 400 organizaciones, pues, a los cuales están adscritos a esto, y es un movimiento pues que busca minimizar los impactos de lo que son los plaguicidas porque tienen un efecto en la salud y el ambiente. Entonces, eso, rapal para mí ha sido toda una experiencia. No soy químico, soy biólogo y recuérdense que estos son grupos químicos. Entonces, pero hacíamos reuniones pues en todos estos países que pertenecían al movimiento, tanto en Centroamérica y el Caribe, en el Cono Sur, la región andina, y hay toda una serie de experiencias pues de los que pertenecen al movimiento y ahí aprendimos mucho. Entonces, eh, en Panamá, en Panamá en realidad yo he hecho trabajo con plaguicidas, creo que por allá por el 2008 hicimos un diagnóstico de los plaguicidas de Cerro Punta, y después en el 2020 se me pidió pues por parte de IPEN, un movimiento internacional para la eliminación de los tóxicos mundialmente, se me pidió un trabajo que realmente es un trabajo modelo mexicano, modelo chileno, por el movimiento de RAPAC, en el cual nosotros simplemente tomamos la lista de los registros de plaguicidas, tanto domésticos como utilizados en agricultura, y caracterizamos de acuerdo a las distintas organizaciones a nivel mundial, los caracterizamos por su categoría, si son altamente peligrosos, extremadamente peligrosos, moderadamente peligrosos y ligeramente peligrosos y prácticamente sin efecto. Entonces, ese es un trabajo que hicimos en el 2008 para Cerro Punta, pero también hicimos lo que es la situación pues, de los plaguicidas en Panamá y ahí tomamos fue la lista de registro del el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de la Dirección de Sanidad Vegetal. Ellos tienen una dirección de agroquímica, ellos son los que registran. Y entonces, obviamente, allí nosotros vimos todos los plaguicidas que son registrados en Panamá y los caracterizamos si eran dañinos a la salud y al ambiente y cuántos eran pues categorizados que hacen daño, provocan cáncer, por lo menos según la IARC, una agencia internacional de investigación sobre el cáncer, y la categoría que tiene si hacen daño a las abejas, si son disruptores endocrinos, ¿verdad? Toda una categorización ahí. Yo ahora soy el director de servicio comunal de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y hacemos trabajo en la comunidad. Dentro de las limitaciones que tenemos, vamos a la comunidad y estoy en otros temas, pues, pero cada vez que el tema de plaguicidas resurge de tiempo en tiempo, sí. a veces queda ahí opacado y después cuando ocurren eventos en el país vuelve y resurge el tema de plaguicidas. Es un tema bien complejo Ujú. porque hay actores pues, a nivel mundial que son las que sintetizan estas sustancias porque es un gran negocio mundial, genera muchos millones de dólares. La agricultura mundial sigue siendo dependiente de insumos agropecuarios, de plaguicidas, de fertilizantes. Entonces es un gran negocio de miles de millones de dólares. Pero el Claro. hombre siempre ha aprendido por ensayo y error. Entonces, el hombre se fue dando cuenta y siempre ha sido así. El hombre después que utiliza todo este tipo de cosas, se fue dando cuenta que también, si eran una gran herramienta para controlar plagas de cultivo y que el productor pudiera tener mayores ganancias sin que se deteriorara por un ataque de una plaga a su cultivo, también entonces sí son una herramienta, pero también tiene daño a la salud y al ambiente. Pues entonces el hombre va aprendiendo por ensayo y error y se va dando cuenta que la cosa no es, y es una guerra de millones de años, de más de 50 millones de años que el hombre tiene con los insectos. Y finalmente yo pienso que los insectos nos van a ganar, nos van a Sí, ganar mira. porque lo hemos bombardeado con todo tipo de grupos de plaguicidas, de los clorados. Los plaguicidas son, de acuerdo a su constitución química, son órganos clorados, carbamatos, órganos fosforados
Y los últimos que trataron de hacer fue a través de síntesis de plantas, como son los piretroides. Pero todos tienen sus positividades, pero también tienen sus negatividades. ¿Podría dar una definición corta de lo que es un plaguicida? Un plaguicida puede ser una sustancia, ya sea sintética o natural, que el hombre utiliza para prever, destruir, repeler, controlar y matar plagas. Plagas en todo el tipo de sentido. Plagas en el caso de la agricultura. La plaga es un concepto, no es un concepto ecológico, es un concepto económico. ¿En qué sentido? En que, bueno, como ataca la inversión que ha hecho un productor para producir un rubro y a tener una ganancia y al tener una incidencia pues, de un insecto, entonces definitivamente que él va a tratar de controlar porque el objetivo de su actividad es tener ganancia. Entonces, plaga es un concepto económico, no ecológico. Para los biólogos no existe plaga. Entonces, es un concepto económico, no ecológico. Es decir, que estos insectos tienen, porque el hombre ha distorsionado toda su actividad, entonces se disparan pues las poblaciones de insectos cuando el hombre devastó el bosque y hizo grandes extensiones de cultivo. Imagínense que si un insecto pues se alimenta de una familia de plantas y cuando ve un campo enorme que le han hecho de comida, entonces hay explosiones de esos insectos, ¿no? Y se convierten en un problema. Profe, con esta situación que está viviendo Azuero, bueno, y en realidad en todo Ujú. el país, principalmente Chiriquí. Chiriquí, que es una provincia históricamente tan productiva, pues Ajá. la verdad es que se denota muchas veces que no hay control por parte de las autoridades nacionales sobre los plaguicidas, porque inclusive países que ya hace rato tienen restringidos un plaguicida, aquí en Panamá todavía lo siguen utilizando, ¿no? Entonces, Ujú. profesor, este, eh, ¿podría mencionar algunos plaguicidas que en Panamá se están utilizando y que ya en otros países de repente se han dado cuenta de que son dañinos para la Ujú. salud del ser humano? Eh, sí, mira, nosotros tenemos nuestros controles. Lo que pasa es que a veces pues, no son funcionales, a veces, pero sí todo por la ley existe para la importación de plaguicidas y de protegernos de aquellos países que nos importan plaguicidas que ellos tienen prohibido. Entonces Panamá es signatario de una serie de convenios internacionales porque si hay leyes internacionales que nos protegen, Panamá es signatario. Por ejemplo, el comercio mundial de plaguicidas está regulado por el convenio de Rotterdam, ¿verdad? Y ese convenio nos permite, cuando hay una notificación de importación, nosotros tenemos entre 30 y 60 días para decir que no, si el plaguicida es prohibido en ese país que nos lo está importando. Porque eso es lo que sucedía anteriormente, y es lo que he dicho, que el hombre aprende por ensayo y error. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos y otros países, cuando ellos notaban o determinaban científicamente por investigaciones que el producto hacía un daño a la salud, entonces el stock que tenían lo mandaban a los países africanos, a los países latinoamericanos, y definitivamente para el excedente, pues deshacerse de ellos. Algunos lo regalaban, otros lo vendían. Y nosotros tuvimos en aquellos casos que eran los clorados, tuvimos una tonelada, tuvimos en Bejuco ahí hasta que pudimos desecharnos de ellos. Pero eh, el convenio de Rotterdam protege eso. Y bueno, y también los estados que nos enviaban y nos regalaban esos productos, le llamaron el círculo de veneno, porque se dieron cuenta después que a través de su sistema de análisis de residuos de plaguicida en alimentos, que a pesar de que nos lo mandaban ya como regalo, se devolvían en los alimentos que les exportábamos. Y eso se llamó el círculo del veneno. Y ellos entonces comenzaron a tomar medidas que no podía hacer que eso, pues porque también los impactaba de una u otra manera indirectamente. Entonces nosotros sí tenemos mecanismos, pues porque por la ley 47, quien regula plaguicidas que son de uso en agrícola es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal y la Dirección de Agroquímico, quien los registra. Y por la parte de plaguicidas domésticos, entonces quien registra plaguicidas de uso doméstico es la Dirección de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud. Así que estas dos instituciones por competencia son las regentes de cuidar, pues como dice la Constitución Nacional de la República de Panamá, tener un ambiente libre y sano de contaminantes que dañen la salud y el ambiente. Entonces, estas dos instituciones tienen una gran responsabilidad. Y sí es cierto por ejemplo, Panamá, cuando vino el movimiento ambiental, y que se dieron cuenta de todos estos daños desde 1997. Un organismo interno que se llama COTEPA, la Comisión Nacional de Plaguicidas, la Comisión Técnica Nacional de Plaguicidas, y un grupo GTTP, el grupo técnico que coordina entre el Ministerio de Salud y el Ministerio, ellos tienen toda la potestad para prohibir y restringir plaguicidas que hacen daño a la salud. Entonces sí hay mecanismos.
Y desde 1997, cuando había la presión, ya hay un resuelto 74 que prohibió en principio 74 plaguicidas. 61, perdón, 61 plaguicidas prohibieron y la mayoría eran de los clorados, de la primera línea de ataque que se dio, que fueron esta molécula que descubrió un suizo, Müller, pues, y que ellos hicieron muchos clorados. Ahí estaba el DDT con todos sus hijos, el Aldrin, el Dieldrin. Eso se usa mucho para los vectores de enfermedades como malaria, dengue y eso. Y todavía la Organización Mundial, a pesar de que han sido prohibidos, porque esos clorados lo que pasa es que cuando se hicieron las investigaciones, ellos son muy persistentes en suelo, en agua, ¿verdad? Y ellos se reciclan por 20, 30 años en la biodiversidad, ¿verdad? Cuando tú riegas eso, ellos son muy persistentes, son una molécula de benceno, pero tienen átomos de cloro y son muy resistentes a la degradación por bacteria, biológica, química, entonces permanecen mucho tiempo, son muy persistentes. Y eso se dieron cuenta. Y entonces, a pesar de eso, a pesar de que provocan cáncer, pues esos clorados, a pesar de eso, la Organización Mundial de la Salud tiene al DDT como una herramienta para en casos de explosiones de malaria, que se dan muchas veces, de muchos casos mundialmente de malaria. Y esa es una herramienta barata y que controla bastante bien los vectores. Y como es persistente, tú cuando lo riegas en una pared extradomiciliarmente, él te puede ahí permanecer 6 meses matando mosquitos. Entonces, a pesar de que es cancerígeno, siempre lo han mantenido ahí latente como una herramienta, porque cuando está comprometida la vida del ser humano, de la especie humana, la gente va a usar aunque haga daño un producto. Claro, Entonces, profe. sí tenemos mecanismos para controlar a través de las instituciones estas que, que tienen por ley. Pues la competencia, uno tiene que respetar mucho eso. Yo soy profesor en la universidad por 43 años, ¿verdad? Y generalmente voy a las reuniones de ellos y hacemos alianza, ¿no? Porque acuérdense que es un negocio los plaguicidas. Entonces, para mí que las empresas tienen que tener un asesor técnico fitosanitario, un asesor en plaguicida, de tal manera que él le va diciendo a la empresa, porque la empresa invierte mucho dinero, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que invierte el dinero, ella no va a querer perder, ella va a querer vender su producto, aunque esté cuestionado mundialmente y nacionalmente. Entonces, lo que ellos tienen que tener es profesionales que le vayan indicando a la empresa, mira, no puedes invertir tanto dinero en este producto porque ya estés siendo presionado por daño a la salud humana y al ambiente. De tal manera que la empresa no haga una inversión y después dice, mira, acabas de hacer una inversión de 300.000, 600.000 dólares y acaban de prohibir el producto. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, claro que uno como biólogo, como ser humano, uno quiere inmediatamente proteger la salud de los asociados, de la sociedad panameña. Porque no puede ser que un producto inmediatamente, que ya ha sido cuestionado mundialmente, entonces la empresa lo compra y quiere que tú le des el tiempo para deshacerse de él. Entonces ellos tienen que estar monitoreando también. Profe, entre esos productos que de repente ya en otros países está prohibido, sería el glifosato, sería uno de esos. Bueno, yo tengo aquí una lista del que yo saqué el Ajá, glifosato está siendo altamente presionado también mundialmente como ajá, cancerígeno. Y pero de lo que hay una lista grande, ¿no? En el estudio que yo hice de los registros, pero por ejemplo, el alaclor, ¿verdad? Que es clorado, está prohibido en 94 países y se está usando. En ese momento que hice el estudio, en el 2020, estaban usándose para nada. El aldicar, el aldicar acaban de prohibirlo con una resolución 051 que me llamó el ingeniero Franklin Garrido y me dijo, profe, acabamos de sacar una resolución. La última resolución que sacaron, porque eso se eliminan o se restringen por resoluciones. Entonces, desde el 2014 Panamá no había ni restringido ni eliminado. Y los registros se hacen generalmente por 10 años, se le da a la empresa. Pero una vez hay la alerta pues, mundial de un producto, entonces eh, ellos tienen tal vez una serie de problemas con el producto. Pero, por ejemplo, el Aldicar acaban de prohibirlo a través de una resolución 051. Hay como 12, yo lo tengo aquí. Acaban de prohibir el 1, 2, 3 dicloropropeno, el Aldicar, el Caduzafos, el Cumafos, el diclorbos, el etión, el etoprofos. El etoprofos se usa mucho en piña en Panamá Oeste para controlar plagas de raíz en piña y eh, viene granulado. Entonces, cuando tú ves el saco que viene de los Estados Unidos, dice for export only, solo para exportación. O sea que ellos saben que ese producto no es muy bueno para ir, lo exportan a Panamá y nosotros lo aceptamos. Y está el fenamifos, el metiocar, casi todo lo que de los grupos de los químicos, lo que terminan en carb son carbamatos, lo que terminan por el ácido carbamato, tienen un principio activo. Están los que terminan en fos, todos esos son organofosforados. Y casi todos estos dos grupos
los organofosforados y los carbamatos, todos atacan nuestro sistema nervioso a nivel de la conducción de impulsos nerviosos, ¿verdad? Y tenemos el metomil, el terbufos y el triazofos. Eso acaban de recientito de salir el uno como prohibido. Aunque tienen ciertas Wow. condiciones que le están dando como un año, creo, en la resolución, pero Ujú. acaban de prohibirlo. Y Profe, ajá, dice otros que han sido prohibidos, por ejemplo, la sinfometil, que se sigue usando 80 países lo prohibieron y todavía estaban usando el empana. Carbofurán, 80 países prohibidos. Endosulfán, 115 países. Nosotros le hicimos una guerra a ese producto. A veces nosotros somos muy activos, pero como yo tengo otras actividades, no me meto tanto. Y a veces, bueno, como ya les son recurrentes cuando hay casos y me llaman, entonces vuelve y se activa el tema. Entonces, claro. metamidofos, 83 países lo han prohibido. El monocorto, que está aquí ahora en esta prohibición. El monocrotofos, 112 países. El paraquat, 46, que es un herbicida, y un triazofos, 40. Generalmente en lo que es el mapa pues, de la introducción de esta sustancia, el 41% de 41% de lo que se usa son herbicidas. A la gente le gusta mucho limpiar el terreno primero con estos quemantes y algunos que son que se interfieren con la fisiología de la planta y también la matan, pues, como el glifosato. El glifosato no es un quemante, el glifosato que le ha dado millones de dólares eh, a, a estas casas de expendio de comerciales. Él es sistémico, él entra en la raíz y se va por la vía del xilema, del floema, y va atacando una serie de fisiologías de un ácido interno y va matando la planta, la hierba. Pues. El 26% por ahí nosotros somos un país tropical con mucha lluvia y hay muchos hongos, entonces los fungicidas están ahí también, un 26% y un 21% entonces son insecticidas. Y demás son nematicidas, moleticidas, baja proporción, pero son otros que atacan otros grupos que se consideran también dañinos. en el área de Puerto Armuelles, usted sabrá, hubo una bananera, la United Fruit Company, Uh con -huh. la subsidiaria Chiriquí Land Company. Aquí ya hace varios años, pues entiendo que no está, pero esta empresa bananera sufrió diversas demandas por parte de trabajadores, Uh -huh. producto de un plaguicida, DBACP. Creo que Uh -huh. usted fue entrevistado por la cadena BBC de Londres, específicamente pues por esta situación y porque este plaguicida, este químico, atentó contra la salud de algunas personas en Puerto Armuelles, ¿no? Bueno, los trabajadores de Puerto Armuelles. Así que si nos puede dar algún tipo de detalle sobre ese plaguicida DBACP. La experiencia que yo tengo con la bananera es que yo me reunía realmente con los trabajadores afectados. Ellos a nivel nacional llevaron todos sus problemas donde ellos podían al Ministerio de Salud, ¿verdad? Incluso internacionalmente ellos demandaron a la compañía que pedía en Estados Unidos el dibromocloropropano y que se vendía como Nemagón y Fumazones para control de la cigatoca negra de la bananera. Y ellos comenzaron, como yo le he dicho por ensayo, ellos comenzaron a ver que las personas expuestas por cierto tiempo fumigando con este producto se casaban, entonces no podían tener hijos. Y ellos decían que este producto pues esterilizaba. Y muchos, hay estudios más severos en Costa Rica que determinan claramente de esterilización de las personas. Y obviamente que las bananeras, ya le digo, en aquel tiempo nadie hablaba cuando se implementaron esas bananeras a mediados del siglo XX, 1950, 1960. Ahí en ese tiempo, ellos usaban y abusaban del uso de plaguicidas, al grado de que ellos fumigaban con avionetas, los bananales. Y había gente que incluso por cuestión social vivían dentro de los bananales y otros alrededor de los bananales. Entonces ellos comenzaron a ver que tenían efecto obviamente en la salud humana de esto. Hay un libro del doctor Homero Penago, ¿verdad? Que se llama el doctor Homero Penago, Legado, y él allí pues determina lo que él veía y que él estudió allá a través del Ministerio de Salud de los efectos que causaban en los trabajadores estos plaguicidas que ellos utilizaban. Ujú. Y obviamente la bananera utilizaba como herbicida 2,4-D, que también ha sido considerado cancerígeno, el paraquat, ¿verdad? El paraquat, que es un producto que daña los pulmones,
y que ha sido altamente cuestionado. El glifosato y la tracina. La tracina en Estados Unidos pues se determinó que también es cancerígena y también esto contamina mucho aguas superficiales y aguas subterráneas. En Estados Unidos hay una gran contaminación cuando se utiliza atracina en aguas subterráneas. Ellos también usaron los fungicidas, eh, el clorotalonil, ¿verdad? El mancozeb, carbenzadín, ¿verdad? Y insecticidas como el clorpirifos, que es a veces muy dañino en niños, el malatión, lindano. Lindano es nosotros nos abordamos y siempre el Ministerio de Salud me pregunta, Raúl, ¿tú qué porcentaje tú crees que para la eliminación del lindano? Entonces yo le dije que nosotros habíamos aportado el 50% de presión, porque nosotros inclusive mandábamos cartas a los presidentes, a Mireya Mocoso y a Martín Torrijos, mandábamos cartas en el sentido de que eliminaran estos productos, porque se usaba mucho en control de pediculosis humana de los piojos. Y se le ponía en la cabeza a los niños, a los adolescentes y los adultos, y este producto estaba prohibido en muchos países. Entonces, si bien es cierto, a las empresas no les gustaba eliminarlo, pero finalmente lo eliminaron. Finalmente lo prohibieron el lindano. Y todo lo que estaban como ingrediente activo de muchos productos que atacaban, porque es un problema en la escuela, hay problemas de pediculosis de piojos en la cabeza de los niños y esa es una gran explosión. Entonces se usaba esto, finalmente se eliminó y nosotros abogamos realmente por técnicas más sencillas de no exponer a la población humana, menos a niños, a estos productos que se les pone en su cabeza y obviamente los plaguicidas generalmente son absorbidos por tres vías, por la piel, por la nariz, por inhalación y por la vía oral. Entonces, si tú se lo pones en la cabeza, él lo va a absorber a través del cuero cabelludo. Claro. Entonces, nosotros le hicimos la guerra y al finalmente lo prohibieron, le hicimos la guerra. Lo que pasa es que cuando los movimientos internacionales comienzan a presionar sobre un producto que es dañino, se activan las alarmas y hay presión en todos los países y hay campañas. Y bueno, y finalmente depende de las instituciones nacionales que hagan y concreten lo que es prohibición, restricción, ¿verdad? Del producto. Pero como está involucrada, pues negocio, es un negocio. Entonces, muchas veces el gobierno está más de parte de la empresa que da trabajo, que de parte de los trabajadores, que son los que sufren, porque ellos son los que aplican 8 horas diarias estos productos en campo. Entonces, en la bananera, pues, ellos aducían de más de 1.000 trabajadores afectados. Después quedaron en 600 que demandaron y creo que algo resarcieron a unos 300. Wow. Porque tú tienes que demostrar realmente, en la bananera, tú tienes que demostrar que el producto es la causa y el efecto del problema. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque un individuo, un trabajador, pues, que esté expuesto por 15, 20 años, él ha utilizado 20 productos de distintas empresas. Entonces, él tiene que demostrar que ese producto de esa empresa fue el que le hizo o le causó Ese daño a la daño. salud humana. Entonces, eso es difícil de comprobar. Y generalmente, pues, el tema de plaguicidas, a pesar de que es una herramienta, pues, para los agricultores y para el hombre, para controlar vectores de enfermedades que a veces arrasan con una parte de la población humana, uno tiene que leer varios libros si uno quiere entender un poco el problema. Por ejemplo, hay que leer el libro de Javier Moro, un español que hizo todo el problema de lo que ocurrió en Bhopal, India, sobre el carbaril en una fábrica. Y también hay que leer el libro La conspiración de los plaguicidas de Robert Van den Bosch, un profesor de la Universidad de California. Y hay que leer el libro de John Peter Mayer, Theo Colbert, que se llama Nuestro futuro robado, que todo biólogo y químico debe leer. Ahí retratan claramente cómo esta herramienta, pues, una vez que tú lo riegas en el medio, cómo afectan la biodiversidad, el suelo, el aire, cómo poblaciones como los inuit en el norte de los Estados Unidos llegaron a tener en la sangre plaguicidas si ellos no usaban plaguicidas. Entonces, Claro. es que estos productos se mueven una vez que tú los riegas por la temperatura, van al aire, bajan, caen en la fruta, los animales comen y así se van trasladando, ¿verdad? De una zona tropical a una zona templada. O sea, este es un problema complejo, el tema de los plaguicidas tiene muchas aristas, Me pero imagino. bueno, hay que saber cómo tratar el problema y cómo poder minimizar, pues, los riesgos en la población panameña. Sobre eso, profe, ¿usted considera que las bananeras debieran incluir algún tipo de vestimenta necesaria para tratar de mitigar un poquito los efectos de estos posibles plaguicidas? Empresa tiene que proteger al trabajador y tiene que informarlo del producto que él está utilizando y qué le va a ocasionar, porque eso ya está determinado. El producto tiene una etiqueta que él debe leer y si no lee, la empresa tiene la obligación de informar. Este producto tiene estas consecuencias, por lo tanto, yo te voy
a suministrar pues una protección en principio, pero depende de ti, porque a muchos trabajadores se les da la protección también y por el calor y el ambiente tropical de humedad, ellos no quieren a veces protegerse, pero ellos tienen que utilizar unos filtros y unas mascarillas especiales para cada aplicación que hacen y overoles que le cubra toda la, como ya hemos dicho, plaguicida entra por la, y es inhalado. Hay una gran cantidad de plaguicidas que son inhalados y que son mortales solamente al inhalar. Y en lo que nosotros lo hemos hecho, la sistema, hay alto plaguicidas que están en esa resolución H330, creo que es de la Organización Mundial de la Salud, que inhalados pueden ser mortales. Entonces, ellos tienen que ser protegidos con guantes especiales, con una mascarilla, pero esas mascarillas a veces tienen términos y es costoso para la empresa. Puede valerte $20 una mascarilla esa y te puede dar 2 o 3 aplicaciones y después tiene que volverles a comprar. Entonces, muchas veces la empresa no quiere invertir pues, en la protección de un trabajador. Pero la empresa está obligada por normas, a veces hizo, ¿verdad?, de proteger al trabajador que está expuesto porque son 2 días. El trabajador es el que va a aplicar todos los días, 8 horas aplicando en un campo y es el que va a recibir por inhalación y por la vía dérmica. Entonces, él tiene que proteger mucho la vía de la piel, de la entrada de estos planes. Y muchos se intoxican por eso, porque aplican a bomba y ellos se la ponen atrás en la espalda y muchas veces no se dan ni cuenta si hay filtración de la bomba o se sale por arriba y le cae en la piel y terminan intoxicados con una intoxicación aguda, porque los plaguicidas tienen 2 vías, una intoxicación aguda y una crónica. La aguda es que el efecto inmediato a él estar en contacto en el campo con el producto y le puede provocar mareo, dolor de cabeza, náusea, ¿verdad? Desorientación. Eso es agudo y esto generalmente eso no se registra porque el trabajador se siente mal y después se pasa y ya se va para la casa, ¿verdad? Entonces hay un déficit de registro de intoxicaciones agudas. Y la intoxicación, el otro impacto es una intoxicación crónica, después que tiene 20 años de regar un producto, 15 años, 30 años, entonces él tiene su daño a la salud, ¿verdad? Crónica, como un cáncer, como estas dermatitis crónicas que nunca se curan, y ese tipo que determinó pues Homero Penagos, un doctor que en paz descanse, tuve la oportunidad de conversar por lo menos una vez con él, y él determinaba pues los daños a la salud en la zona bananera. Y hay otros estudios que se han hecho, pero eran más de entrevista, porque el tema de metodología para determinar pues, es un tema bastante especializado. Cada producto tiene su característica físico, química, ¿verdad?, biológica. Entonces el tema es muy complejo. Entonces, determinar exactamente a través de una exposición crónica que ese es el producto es difícil, además de lo que hemos dicho de que usan varios productos. Y entonces al final la empresa se limpia, ¿no? Si él en 20 años usó 20, 30 productos, como yo soy, mi producto es del problema. Eso tiene que ser Eh, bien estudiado científicamente Jesús, para el país el que tiene los recursos y el país el que tiene que poner las condiciones. Y muchas veces estas concesiones a empresas, a transnacionales, pues, se le da estas concesiones con máxima ganancia y máximo detrimento para nuestros trabajadores y no son el mejor trato que se le da. Entonces, una cuestión del Ministerio de Desarrollo Social y estos ministerios que tienen que ver, el trabajo, el Ministerio de Trabajo que tiene que ver que el trabajador tenga un trato justo y un salario justo y con una ganancia para la empresa justa también, pero que no sea exorbitante y en detrimento de la calidad de vida de trabajadores que también entregan su vida para el trabajo. Si bien es cierto, la empresa es un sustento para ellos, tienen trabajo, pero que en las condiciones laborales de ellos, en el caso de ellos, que son muy expuestos a sustancias químicas que tienen daño a la salud y al ambiente, también hay que ponerle, ¿verdad?, una normativa a esas transnacionales que cumplan, que no a lo largo de 20 años después que explotan y nos dejan todo eso contaminado, ríos, suelo, y efecto de daño a la salud y al ambiente, entonces ellos se van muy tranquilos ya con los millones que produjeron y el país es el que queda con el problema de contaminación constante. Y eso hay que, o sea, pero hay que tener conciencia de eso, nuestros gobernantes, nuestros ministros, de que la empresa, si bien es cierto, da trabajo, pero que dé un trabajo digno. Y en este caso acá, que le dé protección, que utilice menos plaguicidas, menos riesgoso, que si vaya cambiando esa agricultura dependiente totalmente de agrotóxicos, esa revolución verde que se dio a mediados del siglo XX, ¿verdad? 1940, 1900, cuando sube la población mundial después de la Segunda Guerra Mundial, que hay que producir alimentos para millones, hoy somos casi 8.000 millones de personas en el mundo, hay que producir alimentos, ¿verdad? Entonces hay que ponerle condiciones a esas empresas de protección del trabajador, de menos riesgo, de esas que se acaben esas fumigaciones aéreas, eso en pleno siglo XXI no puede ser que todavía nosotros permitamos que se rieguen estos productos que son dañinos al ambiente por avioneta. Si acaso el 1% de ese producto que se riega por avioneta llega al insecto objetivo, el 99% se pierde en suelo,
en agua, en contaminación de agua. Entonces, el hombre tiene que haber aprendido en 60 años que llevamos utilizando plaguicidas, debe haber aprendido la lección de qué cosas no hacer. Entonces, sí, sí es cierto de exigirle mejores condiciones para el trabajador, que proteja al trabajador y que ellos saquen su ganancia, pero que nuestro trabajador también tenga una calidad de vida y no finalmente termine sin ser atendido, que tienen que organizarse para ponerles demandas y todo lo demás, porque ellos no van a aceptar nunca que su actividad es dañina. La empresa no va a aceptar eso. Muchos productores dicen que aquí el gran problema es que si se van por la agricultura orgánica, va a ser muchísimo más costoso y van a aparecer plagas. ¿Qué alternativas usted daría para producir, digámoslo así, a bajo costo y que no se afecte tanto a la biodiversidad, a la vida humana, ¿no? Que sea menos dañino, por lo menos? Esa es la pregunta del millón de dólares de cómo hacemos, pero sí ya hay, ver la experiencia que ha tenido otros países bananeros, ¿verdad? Y que ellos han reducido altamente el uso de insumos dañinos a la salud y al ambiente, y que ya hay producción de banano orgánico, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son esas experiencias y cómo lo han hecho en otros países. A mí me formó como entomólogo el profesor Cheslavo Korikowski. Él era de ascendencia yugoslava, pero él vino a Panamá en 1982 cuando iniciamos la maestría en entomología agrícola. Y él tenía una vasta experiencia, él era entomólogo. Yo siempre le pregunté que cómo había aprendido a aprenderse toda esa familia de 26 órdenes de insectos, la taxonomía, la fisiología y cómo él explicaba también. Y él me decía, Raúl, pero es que yo he estado 13 años estudiando taxonomía en la Universidad Agraria La Molina de Perú. Él vino del Perú, pero era de ascendencia yugoslava. Chelao Corico, y él siempre me dijo a mí, Raúl, pues cuando él me veía muy entusiasmado para eliminar los plaguicidas, él siempre me decía, Raúl, eso es muy difícil. Es una herramienta que es muy difícil eliminar. Se puede bajar y lo que hay que hacer es un manejo integrado de plagas, manejo integrado de plagas, rotación de cultivo, cambio en la siembra. Pero bueno, eso es, siempre vivimos un mundo ideal, es el mundo ideal, pero en el mundo real es difícil. Pero él siempre me dijo así, podemos minimizarlo a través de un manejo integrado, pero la herramienta de los plaguicidas es difícil deshacerse el 100% de ella. Y yo también he ido a los congresos de agricultura orgánica en Cuba. Cuba tiene su condición, pues como país que tiene un sistema político social diferente al nuestro, pero ahí van cientos de científicos de todos lados, de Estados Unidos, de Europa, al Congreso de Agricultura Orgánica que ellos hacen cada 2 años. Y ellos dicen que Cuba pues logró bajar su agricultura, que era 90% dependiente de agroquímicos, y lo bajó a 30%. Su agricultura ahora es 30% dependiente de agroquímicos. Ellos utilizan cultivos organopónicos, hidropónicos, o sea, toda una serie de agricultura biodinámica, agricultura natural, agricultura regeneradora, toda una línea de agricultura que ellos han ido ayudando para minimizar el uso y riesgo del uso de plaguicidas. Y eso sí, y ellos han logrado bastante. Y las experiencias que uno vive cuando va a esos congresos y ellos te llevan a los campos, definitivamente sí han logrado bajar mucho el consumo de insumos bueno, por su condición de economía también, que no tienen muchos recursos, y ellos han hecho, ¿verdad?, de la agricultura orgánica una herramienta bastante fuerte. Y así que nosotros también tendríamos que ver la experiencia de estos países y copiar algunas cosas para ir haciendo un banano orgánico, como lo ha hecho República Dominicana, como lo ha hecho Paraguay, como lo han hecho otros países que tienen experiencia ya de minimizar estos riesgos. Obviamente que las empresas que expenden estos insumos No le va van a a bajar agradar. su negocio, pero no les va a agradar mucho que la gente tienda. En Cerro Punta, que nuestro aliado era el señor Roger del Cid, que en paz descanse, yo siempre lo llevaba a las capacitaciones que hacíamos, ¿verdad? Y él cambió, él tenía 10 años de haber cambiado de agricultura sucia con agroquímicos dependiente de agricultura limpia. Pero él me dice, pero Raúl, ya yo estoy afectado a los pulmones porque usé mucho producto por muchos años. Pero él cambió a una agricultura orgánica y ya no usaba los productos, pero ya estaba afectado. Sin embargo, tenía una gran experiencia en manejo de productos sin uso de agroquímicos. Y era un gran aliado nuestro porque llevábamos a la capacitación para que él viera la experiencia que él tenía. Uno no se lo sabe todo, uno no se lo sabe todo. Yo como director de servicio comunal de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y que acercamos la academia a los pueblos, yo nunca voy a los pueblos a imponer nada. Simplemente voy, hacemos un diagnóstico, ¿verdad? Social, cultural, ambiental, y dependiendo de la deficiencia y la fortaleza que nosotros vemos en la comunidad, entonces hacemos esa alianza y vamos haciendo una colaboración. Las personas siempre comentan que a veces no consumen productos de tierras altas, por ejemplo, o Uh -huh. porque están llenas de químicos.
o sea, lo que es lechuga, lo que sea, todos los productos. Quería preguntarle si eso, o sea, si existe documentación o si usted considera que consumir productos de tierras altas o de lugares donde hay alta exposición de químicos, por ejemplo, las bananeras, pues los bananos del área de Bocas del Toro, ¿esos Ujú. productos están dañados o se pueden consumir o sea, habría alguna afectación en el ser humano? Sí, sí, en cuanto a esto hay que ser responsable. Cerro Punta produce el 60% de hortaliza. Ujú. Y si bien es cierto, ellos, si acaso allí un 5% de los productores han cambiado a agricultura más limpia. Casi 1.000 productores hay de los 1.300. Ellos, la mayoría son agrotóxicos dependientes. Entonces, lo que habría que comprobar realmente los límites máximos permisibles de paisía que tienen esos productos. Entonces, el país tiene laboratorio especializado, por ejemplo, el MIDA tiene laboratorio para, sobre todo para productos cárnicos de exportación, porque los países nos exigen a nosotros ciertos niveles de residuos. De países tienen sus controles. Estados Unidos tiene a los países que exportamos, ellos tienen sus controles. Igual nosotros debiéramos tener nuestros controles. Y en la medida en que sea posible, de que estos productos que va a consumir el, el pueblo panameño sean inocuos a la salud humana. Y por lo tanto, antes, cuando teníamos una relación, por ejemplo, con Taiwán, con China-Taiwán, pues nosotros con Taiwán había un laboratorio en el mercado instalado allí y ellos hacían análisis de residuos de plaguicida en alimentos. Y yo recuerdo que ellos me decían que uno de los alimentos que más encontraban residuos era en apio. Y que bueno, y que habían otros que tenían residuos, pero en niveles permitibles. También el profesor de química de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Ciencias Naturales, Leonardo Lamo, también hizo estudios pues, de residuos en alimentos de plaguicida. Y él encontró, la gran mayoría estaba por debajo, pero habían algunos productos que estaban por encima en cuanto a residuos de plaguicida a la población. Y eso es un control de calidad para que los panameños consuman productos que realmente son seguros y no con la salud humana. Es una función del Ministerio de Salud y es una función del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Y ellos deben cumplir con eso y darnos la seguridad de lo que consumimos, no nos va a hacer daño a la salud. ¿Por qué? Porque los registros de cáncer en Panamá hace varios años eran de 1.500, 2.000, ahora son de 6.000 personas, 7.000 personas por año Correcto. así, en el oncológico. Entonces, uno tiene que inmediatamente, o sea, las alertas están ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué hay en el ambiente? Porque se va aumentando la incidencia y la prevalencia de cáncer en la población. Entonces, sí, esto, si es así, nosotros tenemos que tener esos controles. Pero yo responsablemente no podría decir que todos los productos que Claro. vienen de Cerro Punta están contaminados. Ellos tienen que, un periodo en el cual ellos no deben aplicar plaguicidas. Por lo menos, la mayoría de lo que son fosforados y carbamatos, ellos se degradan en 24 a 72 horas. Entonces, si ellos van a llevar el producto al mercado, ellos tienen que tomar en cuenta eso. Lamentable sería que a un productor no le importa que lo ataque una plaga ya en la etapa de cosecha y aplique y al día siguiente lo lleva al mercado. O sea, él tiene que tener un periodo por lo menos de 72 horas para llevar ese producto al mercado. Entonces, esas son cosas de información que muchos productores a lo mejor no conocen y hay que capacitarlos y orientarlos. Él no puede aplicar un producto, ¿verdad? Inmediatamente y lleva eso al mercado, sino que tiene que haber un periodo de, eh, de no aplicación de tal manera que el producto se degrade. Porque la mayoría, por eso se eliminaron y se prohibieron casi todos los clorados. En ese resuelto 74 de 1997 de COTEPA, del MIDA y del Ministerio de Salud, ellos eliminaron 61 plaguicidas, la mayoría son los organoclorados. ¿Por qué? Porque eso eran los persistentes. Todavía se dice que los panameños tenemos, yo tengo 68 años aquí donde usted me ve, y yo viví la experiencia en la pintada en mi pueblo. Yo me crié en la pintada, pero yo nací en Penonomé de Coclé, y ahí yo veía como niño en la pintada cómo llegaban y nos fumigaban toda la casa con DDT. Y después, obviamente, la gente se fue dando cuenta, pues los estudios de que esto era dañino, producían cáncer, eran persistentes. Una vez tú lo riegas en el ambiente, demoran 30 años en degradarse, no son fáciles de degradar. Entonces, y incluso Roger del Cid me decía que la papa en Cerro Punta, en aquel tiempo usaban DDT, imagínense, cuando la cosechaban, ponían la cama de papa y arriba iba una capa de DDT, otra capa de papa y otra capa de DDT. Ya en almacenamiento contra la paga, contra Perculela, que es una mariposa que ataca el fruto. Y entonces ellos ponían una capa así. Yo decía, ¿verdad? Señor Robert. Y él me decía, sí, era Raúl. Pero, ¿Habrá alguna forma de que el consumidor pueda limpiar los productos, o sea, extraer los químicos, los posibles químicos que pudiese tener? ¿Habrá alguna fórmula? Porque yo veo que la gente viene y los lava solamente con agua. ¿Eso es efectivo o igual eso, la verdad, no importaría nada más que y para cuando, estética?
Sí, cuando, bueno, hay información que uno busca, pues hoy en día fácilmente, a veces la gente dice que la fuente no es buena, que la fuente es mala, pero te busca y ellos hablan de que hay por lo menos 10 productos que se le considera que tienen altas concentraciones, hasta 90% de residuos de plaguicida. Y en eso, imagínate, está la fresa. La fresa. Bueno, la fresa viene en serruputa, pero también hay fresa importada. Ujú. Lo que es la manzana, que a mí me gusta tanto la manzana, y por la piel delgada que tiene, a veces no se le queda solo en la piel, sino que penetra también en la pulpa. Entonces, la manzana, las uvas tienen bastante, el repollo, ¿verdad? Son de los 10, pues, que tienen residuos de plaguicida entre los 10, pues, y dan esos datos, ¿no? Entonces uno tiene que lavarlo. Si realmente hablan de que la mejor forma es lavarlo, algunos utilizan agua de sal y algunos, pero hablan de que la mejor forma es a corriente fuerte lavarlo todo, y eso le quita bastante residuos de agroquímicos, Claro, lavar el plaguicida. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, en el caso de los piñeros, que un piñero, la fenología de una planta de piña tiene ellos para desde que tú la siembras, pero todos los cultivos tienen una fenología, es decir, desde semilla, que tú haces semilla, y tú lo siembras y lo tienes un mes en semillero y luego lo trasplantas a tierra firme, a la tierra. Pues, entonces eso demora prácticamente 4 meses, la hortaliza. Entonces, en ese periodo tú aplicas plaguicida por las plagas y a veces también tienen que tener asesores del MIDA fitosanitario, de tal manera que si no tienen plaga, ¿para qué aplicar? Pero el productor a veces aplica por calendario, por experiencia, que se va pasando de generación en generación. Tal día, métele tal plaga y el cultivo no tiene ninguna plaga. O sea, lo hacen calendario y por experiencia. Entonces, la idea es que tuvieran alguien que tuviera que contar si tiene de 100 plantas afectadas, 2, ¿para qué va a aplicar? Por 2 plantas vas a aplicar un producto que te va a hacer el producto, te contamina y te lo daña. Pues entonces, hay que tener gente que cuente, que sepa, el productor sepa cuál es la plaga. A veces en Estados Unidos pasó que la gente en las comunidades venía un insecto y le aplicaban, y el insecto era benéfico, pero como hacía una población, venía y le aplicaban plaguicida. Y así hay ejemplos de la gente que no sabe. Hay un ebanide que es parásito de cucaracha en la casa. Y a mí la gente me pregunta, Raúl, ¿qué yo uso para agarrar un insecto que tiene un abdomen así que lo mueve? Digo, no, hombre, ¿cómo vas a matar? Ese es un ebanide, eso es un parásito de huevos de cucaracha, te controla la cucaracha. Y querían aplicarle insecticida casero. Entonces, claro que como biólogo yo siempre voy a utilizar una alternativa en vez de exponerme a un problema que puede tener intoxicación aguda o una crónica después de tanto usar. Como esos productos que a veces tú usas en la casa, los estudiantes a mí me cuentan que los papás a veces para los mosquitos riegan todos esos baigón y después viene un Parkinson, ¿verdad? Un problema de Parkinson neurológico posteriormente. Entonces, generalmente orientar a la población de que hay muchas formas de controlar la plaga de la casa sin usar químicos que vas a tener un riesgo cuando los usas, ¿no? Todas estas industrias están en los países poderosos, están en Estados Unidos, aunque ahora, bueno, han sido desplazados, pero los productos sintéticos y naturales que utilizan como agroquímicos, generalmente ahorita el 60% viene de Asia, el 60% son de los chinos y de los japoneses, y luego se dividen entre un 15% se dividen entre Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Entonces, las grandes compañías que tienen estos negocios, ¿verdad? Syngenta, Monsanto, Bayer, usted las va a ver en todos esos letreros de Cerro Punta y donde hay la producción, alta producción, porque ellos son los que venden estos productos. Bueno, ellos tienen ese gran negocio y todos esos productos vienen de esa zona, de esos países. Y bueno, es un problema, pero también es un gran negocio, es una herramienta y solamente pues nosotros como capacitarnos como población y educarnos de tal manera de que no siempre hay que usar un plaguicida, no siempre hay que hacer una sustancia para matar un insecto y también vas a matar a lo mejor un insecto que es benéfico, como ha pasado con todos los parasitoides, que son microhimenópteros y que son los que más sufren si tú vas a meter un control biológico en un cultivo o si vas a meter un control biológico como el que yo vi que tenía el ingenio Santa Rosa en Coclé para la diatrea tabernela, que es y el cual yo hice mi tesis de maestría. En Barrenador de la caña de azúcar metieron un programa de control biológico con un insecto que se llamaba Pantele flavipe y era efectivo, pero claro, le costaba al ingenio casi $50,000 anuales. Estos programas son caros porque el control biológico, tú tienes que criar el parásito, tienes que criar la plaga y en laboratorio producir el parásito para que ese parásito lo liberes entonces en campo y ataque el estado en el cual está el insecto, porque el insecto puede ser
el insecto puede tener una metamorfosis completa, o sea, pone un huevo, después viene una larva, después pupa, después el adulto. Generalmente las larvas son las que son las plagas porque comen mucho. Entonces, en caña de azúcar, la larva esta, la Diatrea tabernae, le cae como 16 especies de esta plaga. Ella lo controlaban, un control biológico, hacía control biológico y no regaban químicos, en el caso del ingenio Santa Rosa. Pero eso era tan caro que ahora yo creo que ellos compran a Curazao estos parásitos y los compran y les sale yo creo más barato y lo riegan en la caña, pero siguen haciendo control biológico. ¿Qué opina usted sobre la situación de Azuero? Sobre el asunto de la contaminación del agua del río La Villa, ¿verdad? Yo creo que Azuero, Los Santos y Herrera, el del río Estibaná, el río La Villa, ¿verdad? Yo creo que es la punta del iceberg, es como la alerta a nivel nacional. Pero eso está ocurriendo a todos, en todas las provincias, está ocurriendo. Entonces, ahí pues claramente se ha determinado, hace como 10 años se determinó contaminación por atracina, por este herbicida que se mantiene en agua y que usaban algunos productores industriales como herbicida. Y también últimamente se dice que en el 2023 estaba viendo allí que el MIDA a través de su laboratorio determinaron que también había contaminación por 24 plaguicidas. Imagínense desde cuándo, el 23. Y la bomba explota ahora. La situación de la vía, del río La Vía nos llama poderosamente la atención para que esto que está ocurriendo en prácticamente todo el país, nosotros tenemos 52 cuencas hidrográficas, pero hay unos 500 ríos, unos 350 ríos en el Pacífico y unos 150 en el Atlántico. Entonces, eso es para que el país se ponga las pilas y comience a hacer campaña a la población, porque esas cuencas, generalmente la contaminación en la cuenca alta es poca, pero luego en la parte media, si ya hay población, la contaminación es mayor. Y entonces en las urbes, imagínense la urbe metropolitana, todos esos ríos, yo llevo estudiantes a esos ríos y usted ve todos los árboles alrededor en la ribera del río con tela, con papel, con plástico, con refrigerador. Entonces, es una cuestión que el país completo, el país tiene que empezar con una campaña de una cultura mayor hacia el respeto por nuestros recursos naturales, por el río, por el suelo, por los bosques, por la biodiversidad. Entonces, este es un ejemplo de que nos va a llevar a que ojalá y nos lleve a empezar a enmendar y restaurar el camino que hemos hecho en 100 años de país, pues, en 100 años de fundados, ciento y tanto, desde 1903. Claro. Nosotros empezar pues a que el ambiente hay que cuidarlo. La gente no puede seguir tirando desechos sólidos a los ríos. Y todo el mundo cree que bueno, este es un desecho, incluso tiran agroquímicos al río, lavan agroquímicos al río. Entonces, desechos sólidos al río. Todo es a través de la vía acuática. Por eso los informes del Ministerio del Ambiente, que por ley el Ministerio del Ambiente tiene que hacer informe del estado ambiental de Panamá. Ya hace 5 años los informes están diciendo que el 50% de nuestras aguas están contaminadas. Y eso hace 5, 7, 10 años. El 50% de nuestra agua, ¿verdad? Natural, superficial y subterránea está contaminada. Y bueno, vamos a llegar el momento en que ya tomamos agua embotellada, que también no es lo mejor porque esas aguas están embotelladas en plástico. Y ya el doctor Olea de una universidad en España, nos está diciendo que no puedes tomar agua en plástico, embotellada en plástico, porque el plástico suelta una serie de talatos que son cancerígenos también. Y aunque digan que todos son límites permisibles, tú puedes tener un plaguicida que tú lo consumes en un alimento por límite permisible por debajo de 0.01, por ejemplo, miligramos por kilogramo del alimento, de la fruta, ¿verdad? Del apio, del repollo, de la lechuga, pero tú lo consumes todos los días, aunque tenga un nivel bajo, ¿verdad? Tú biomagnificas la concentración de un producto porque a pesar de que esté bajo, lo consumes todos los días. Como el arroz, ¿no? Como el arroz Com que prácticamente todos los días el Todos panameño los lo días consume. consumimos arroz. Gracias a Dios el arroz tiene una cubierta. Ajá, Y estos sí, productos que tienen cubierta generalmente protegen algo la contaminación por químicos. El plátano, en el caso de la bananera, está cubierto por una bastante fuerte, ¿verdad? La cubierta del plátano. Y eso fíjese nos que, protege bastante. Por eso en la bananera generalmente el que está expuesto es el que aplica en las claro, labores, el que está en la tina de lavado final para meterlas en las cajas, él también está expuesto. Pero en el caso del consumo en el plátano es bastante difícil porque tiene una protección bastante fuerte. fíjese que en Azuero como en Chiriquí, pues ya se sabe desde hace años la contaminación, ya sea por porquerizas, ya sea por agricultura, y no ha habido ninguna campaña, o sea, fuerte por parte de los gobernantes. Esto es una, como usted dice, una llamada de atención, porque no es Atención. posible que los gobiernos y la misma población, porque es que uno le puede tirar siempre la culpa a los gobiernos, pero es que la misma Misma población población. Así es. está haciendo el daño y lo está observando, te haces el ciego, te haces el sordo, te haces el mudo,
y estas son las consecuencias. En Chiriquí, por suerte, pues tenemos varios ríos, pero varios de esos ríos están contaminados. Está el río Sí, Daví, está el río Chiriquí Viejo, está el río El Platanal, está la quebrada de la Vergüenza acá en la ciudad de Daví, que es pocotón de desechos, o sea, es una cosa increíble y nosotros hemos venido haciendo una campaña tratando de que los ríos sean considerados pues como súper básicos, súper importantes, no solamente por ir a bañarse, sino porque de ahí es que sacamos el agua. Entonces, yo no entiendo por qué la misma población, a pesar de ya saber, porque yo entiendo de que los profesores y bueno, y los medios de comunicación o redes sociales, muchos han estado haciendo esas llamadas de atención, pero igual la población sigue contaminando. sí, y Seguimos, fíjate lo que, seguimos, seguimos mira, contaminando. seguimos así mismo porque tenemos que involucrarnos, todos Sí, tenemos responsabilidad. Y la otra, saque que, bueno, ahí creo que no te terminé, que el estudio que hizo del río de Tibaná, el río La Villa, dice que hay 24 plaguicidas por lo menos, y de los cuales 6 son cancerígenos y 8 son disruptores endocrinos. Cuando es un disruptor endocrino que hace daño a la reproducción, ahí deben haber problemas de aborto prematuro y todo lo demás. imagínense. Entonces eso hay que verlo. Pero mira lo que hizo la población. Esto es interesante, Zach, porque la población, mira lo que hizo, como no tenía agua potable. ¿Usted cree que para dónde se fue la gente a buscar? A los ríos colaterales, a buscar Ujú, agua para bañarse y para... Entonces fue a buscar los ríos. Entonces, ¿para qué ir a buscar el río allá? Tú primero comienza con un cambio en tu cerebro, un cambio en tu cultura de cuidar el ambiente, de no desechar al agua, porque el agua tú la necesitas. Entonces, fíjese lo paradójico, pues que no tienen agua potable del río y fueron a buscar a los ríos donde colaterales, ahí aledaños a Herrera y Los Santos. Se veía la cantidad de la población buscando agua en los ríos. claro, Entonces es un llamado a atención, hay que mirar lo que puede pasar. Y eso, bueno, habían porquerizas, como tú dices, y hay también aguas residuales de heces humanas que contaminan biológicamente con bacterias, coliformes y todo lo demás. Entonces eso es un desastre, pero es un desastre ahí, pero tenemos un desastre. Eso no es nada más en la ciudad. Eso claro que sí. está en todo el país. En la ciudad de Panamá es increíble cuando llevo a los estudiantes para que ellos vean toda la contaminación que hay en los ríos colaterales. Y Cerro Patacón es una vergüenza como país para nosotros. Yo voy a Cerro Patacón y ahí está una población de Cunanega y es muy triste como esa población está inmersa en basura. Y usted ve los niños, las mujeres lavando en el río porque tienen algo de fuente de cuenta, pero ese río tiene basura por todos lados y ellos están bañándose y lavando ahí en ese. Wow. Es Y un aquí en desastre. Chiriquí también. Aquí en Chiriquí también, por ejemplo, aquí la quebrada San Cristóbal, la que pasa al lado de la Universidad Autónoma de Chiriquí, al menos cuando yo hice mi trabajo de graduación, observaba personas pescando y tenían como 10, 15 sábalos, 10 sábalos en la cintura, probablemente los iba a vender. A Sí, donde, aquí obviamente. la persona ¿Y quién no lo consume? los ve bonitos, pero luego no se sabe el lugar donde consiguió ese pez. Bueno, profesor, le agradezco mucho, pues su presencia pues en esta entrevista ha sido de gran conocimiento para mí y seguramente para todas las personas que lleguen a observar la entrevista. Así que le agradezco y no sé si tiene algo más que agregar. Sí, bueno, yo como profesor de la Universidad de Panamá, como director de las 10 direcciones que tiene la Vicerrectoría de Extensión, eh, realmente como profesor pues, de la Universidad de Panamá, yo lo que hago es formar a mis estudiantes. Mis estudiantes tienen que, además de la clase que escuchan, tienen que leer un libro, uno o dos libros del tema de plaguicida. Después los llevo, después que leen el libro, los llevo a que tengan la vivencia en Cerro Punta, allá mismo donde está el problema y para que vean y analicen todo el escenario que hay en una zona productiva. Y ellos también entrevistan pues, a los productores y ellos le van soltando cómo se produce esos rubros. Incluso los llevo a donde se produce la semilla. ¿Por qué? Porque la industria de la agricultura es todo un proceso. Primero tú ves todas esas laderas llenas de repollo, de lechuga, de apio y todo lo demás, pero ellos tienen unos invernaderos de una señora que son las que primero producen la semilla 30 días ahí en semillero y ellas le pagan por ese trabajo y luego ellas le dan la semilla al productor que es el que siembra en su propiedad de allá. Cultivar semilla es un arte. Yo he empezado a hacer mis bancos de semilla de todo tipo de cosas y eso es todo un arte y una pasión, pero que tiene un trabajo demandante enorme. Entonces hay que enseñar a los profesionales panameños que tengan esa vivencia, que lean, que vean que hay un mundo ideal y lo llevas al mundo real. Entonces ese es un profesional que sale con una alta capacitación, porque Claro, lee la parte académica, pero al mismo tiempo tiene la vivencia en campo de lo que ocurre en campo. Ojalá pues nuestro gobernante, nuestros ministros, nuestras entidades que son competentes en estos temas comiencen a poner el punto sobre la I y a concretar acción, de tal manera que el país comience a restaurar sus ríos, sus cuencas, su biodiversidad, sus bosques aún con actividades que a veces no son muy compatibles.
Ok, Muchas profe, gracias, Sam, por esta oportunidad.